Los genes son los patrones absolutos e irreemplazables de la vida. Las enzimas son los obreros especializados que hacen posible que la vida celular tenga lugar. Las enzimas son proteínas que facilitan las reacciones entre moléculas que pueden reaccionar naturalmente entre sí, pero en presencia de una enzima, la velocidad de la reacción se incrementa de tal modo que ocurre que en tiempo de segundos o menos, y son esenciales para todos los procesos biológicos, ya que son los responsables de las reacciones que mantienen la vida. Los objetivos a tratar serían definir las funciones de las enzimas, dar a conocer la importancia de las enzimas, entender la estructura y mecanismo de las enzimas, explicar por qué la temperatura afecta a las enzimas en sus funciones y saber por qué las enzimas son indispensables en la vida humana. Los objetivos a tratar serían definir las funciones de las enzimas, dar a conocer la importancia de las enzimas, entender la estructura y mecanismo de las enzimas, explicar. Hola, mi nombre es Edwin Alexander Viera, pertenezco a la clase de Química Orgánica, soy integrante del grupo número 5, al cual le tocó hablar sobre el tema de las enzimas, del por qué estas proteínas son muy importantes para los seres vivos. Hablaré un poco sobre la historia de cómo fue descubierta la primera enzima. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se conocía la digestión de la carne por la secreción del estómago. El almidón se convertía en azúcares por la extracción en plantas y la saliva. Sin embargo, no se conocía el mecanismo del por qué sucedía esto. La primera enzima descubierta fue por los científicos Ansel Payen y Jean Parsons en 1833. En el siglo XIX, cuando se estudiaba la fermentación del alcohol con levadura, Louis Pasteur llegó a la conclusión de que esta fermentación era catalizada por una fuerza vital dentro de la célula de la levadura, llamada fermentos, e inclusive se llegó a pensar de que esto solo sucedía en los seres vivos. Ahora bien, explicaré un poco de qué son las enzimas. Lo pondré de esta manera. Si pudiéramos describir nuestra vida en términos de reacción química, utilizaría la palabra autoanalítica. ¿Por qué? A cada instante dentro de nuestro organismo ocurren cientos de reacciones químicas necesarias para la vida, que deben ocurrir en una escala de tiempo razonable. Nuestro cuerpo, para poder extraer la energía de los azúcares en un tiempo útil, ¿qué quiere decir? Para poder mantenernos vivos, para poder pestañear, movernos, correr, hacer ejercicio, mover los brazos, mover las piernas, utiliza catalizadores que aceleran esa misma reacción y provoca que ocurra 1000 veces más rápido. Y los catalizadores de los seres vivos son las enzimas. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas que nuestro cuerpo produce son las enzimas, y de ahí la palabra autoanalítica. Las enzimas en sí son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Los anillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Esto quiere decir que las enzimas son catalizadoras, aceleran las velocidades de reacción en nuestros organismos. También las enzimas pueden tener entre 60 a 2500 aminoácidos. Sin embargo, alrededor de 3 a 4 aminoácidos son las que interactúan con el sustrato para acelerar su reacción. También muchas enzimas son usadas comercialmente, por ejemplo, en la síntesis de antibióticos o de productos domésticos de limpieza, como será el detergente. Además, son altamente utilizados en diversos procesos industriales, como sea la fabricación de alimentos o en la producción de biocombustibles. Ahora las dejaré con mi compañera Génesis, que les hablará sobre la estructura y el mecanismo de acción de las enzimas. Muchas gracias. Las enzimas
son grandes proteínas que aceleran las reacciones químicas. En su estructura globular se entrelazan y se pliegan mediante una o más cadenas polipeptídicas, que así aportan pequeños grupos de aminoácidos para formar el centro activo, o lugar donde se reconocen el sustrato y donde se realiza la reacción. Una enzima y un sustrato no llegan a interaccionar si sus formas no encajan con exactitud. Algunos fragmentos de ARN también tienen capacidad de catalizar reacciones relacionadas con la replicación y maduración de los ácidos nucleicos. Dichos fragmentos se denominan ribosimas. El funcionamiento de las enzimas son esenciales para todos los procesos biológicos, ya que son responsables de las reacciones que mantienen la vida. Cualquier mutación o disfunción en un gen responsable de la codificación de una enzima puede causar una enfermedad severa y hasta la muerte. Las enzimas tienen una estructura tridimensional sin la que no pueden desarrollar su actividad. En esta estructura posee el centro activo, al que se unen los sustratos y en el que se produce la reacción catalítica. Cuando el sustrato accede al centro activo, se procede un cambio en la estructura del conjunto enzima-sustrato, pero una vez finalizada la canalización, la catálisis, que es la transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción, la enzima es recuperada sin ningún cambio en su estructura. 4 tipos que se estructuran en las proteínas, que son las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las enzimas, como las proteínas se desnaturalizan a elevadas temperaturas. De igual forma, las enzimas son esenciales para la vida, ya que de otra forma las reacciones en las células ocurrirían lentamente. Las acciones de las enzimas se caracterizan por la formación de un complejo que representa el estado de transición. El sustrato se une a la enzima a través de numerosas interacciones débiles, como ser puentes de hidrógenos, electrostáticas, hidrófobas, etc., en un lugar específico como lo es el centro activo. Las enzimas rebajan considerablemente la energía de activación, haciendo posible las reacciones en el proceso. Además, las enzimas, como catalizadores que son, cumplen otras características. No modifican la constante de equilibrio de la reacción, no cambian el signo ni la cuantía de la variación. Tampoco se transforman y se recuperan intactas al final de la catalización. La rapidez de la catalización de las enzimas se recuperan intactas para poder interactuar de nuevo. Es la razón que no se necesitan cantidades importantes o solo se necesiten en pequeñísimas cantidades. Las enzimas presentan 2 tipos de especificidad, siendo esta la razón por la que las enzimas saben el sustrato que deben atacar. También, debido a su especificidad, en la célula existen diversos tipos diferentes. Especificidad de sustrato y la de acción. En la de sustrato consiste en que una enzima puede actuar sobre el sustrato o en el grupo de sustratos relacionados, pero no sobre otros. En la de acción, la enzima realiza una acción determinada entre los sustratos. Las coenzimas colaboran en el proceso, bien aportando energía ATP, electrones NADH o NADPH, o bien en otras funciones relacionadas con la catálisis enzimática. El mecanismo de acción sigue los siguientes pasos. En primer lugar, se forma un complejo enzima-sustrato. En segundo lugar, el sustrato y la coenzima, si fuera necesario, se unen al centro activo de la enzima. En el centro activo se encuentran los aminoácidos que establecen interacciones químicas con el sustrato. En estas interacciones son las responsables de la transformación, ya que producen reordenamientos
de los electrones que debilitan ciertos enlaces y favorecen la de otros, desencadenando la transformación química. Por último, los procesos de la reacción se separan en el centro activo y la enzima se recupera intacta para la nueva catálisis. Los factores que condicionan la actividad enzimática son la temperatura, el pH, el grado alcohólico y el sustrato, y el sulfuroso. Hola, mi nombre es Timmy Thompson. Hoy vengo a hablarles sobre las oxidorreductasas, transferasas y las hidrolasas. Las oxidorreductasas son enzimas que catalizan las reacciones oxidación-reducción, que en el medio biológico tienen lugar a través de la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno de un dador, que es un reductor, a un receptor, que es un oxidante. Otras veces la reacción consiste en la incorporación de átomos de oxígeno en el sustrato. Uno de los ejemplos, el nombre sistemático de los oxidorreductasas se forman así, como glucosa, O2, oxidorreductasas, glucosas oxidadas. Clasificación sistemática. En el número de sistemático de las oxidorreductasas, el primer dígito es el grupo, por eso todas ellas llevan el número 1. En dicha posición, el segundo elemento es el subgrupo y en su mayoría dependen de la naturaleza del dador electrónico. Algunos ejemplos: actúan sobre grupos de alcoholes, actúan sobre grupos de aldehídos o oxo, actúan sobre grupos de dos enlaces de carbono, sobre también aminas secundarias y alcalinos. Las reacciones enzimáticas catalizadas por oxidorreductasas, tenemos las deshidrogenasas, que son la transferencia de electrones que se hace en forma de hidrógeno, que se pueden encontrar en todos los grupos. Las oxidasas también utilizan el oxígeno molecular como aceptor electrónico, produciéndose por lo general agua o H2O2. También tenemos las peroxidasas, que estas se usan peróxidos, y frecuentemente el peróxido de hidrógeno suele ser hemoproteínas, que es un grupo prostético porfirínico. El grupo transferasas, esta reacción general sería asimismo válida para los oxidorreductasas si el grupo transferido X fuera un par electrónico, dos átomos de hidrógeno o un ion hidruro. La clasificación sistemática. Tenemos la transferencia de grupos monocarbonados, la glicosiltransferasas, las que transfieren grupo alquil o aril. También se transfieren grupos nitrogenados, transfieren grupos fosfoarados también. Las reacciones enzimáticas catalizadas por transferasas transfieren grupos monocarbonados, que son la transferencia entre dador y aceptor de los grupos de metilo. La glicositransferasas, que estas transfieren restos glicosilos entre dador y aceptor. Estas reacciones suelen ser reversibles en las condiciones intracelulares. La glucógeno-fosforila cataliza la reacción de degradación del glucógeno hepático o muscular. Utiliza como factor pirodoxal. La transferencia de grupos nitrogenados, estas se catalizan el intercambio de un grupo amino entre un aminoácido y un cetoácido. Son reacciones reversibles que utilizan como enzima el pirodoxal fosfato. Las hidrolasas son las enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis. Se trata de enzimas hidrolíticas.
Clasificación sistemática de las hidrolasas. Sus subgrupos más representativos son hidrolizan enlaces éster, las glicosidasas, peptidohidrolasas, hidrolizan anhidros. También las hidrolizan enlaces éster, hidroliza la aceticolina a acetato y colina. La glicosidohidrolasa, su acción consiste en enlaces glicosídicos, son de gran interés para las industrias del almidón, de la celulosa y otros productos. El peptidohidrolasas, la hidrolazan enlaces peptídicos, hidrolizan los enlaces peptídicos situados a los extremos de la cadena. Estas se clasifican en serinproteinasas, tiolproteinasas, las proteinasas ácidas y metalproteinasas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Las liasas son enzimas que participan en el corte o la adición de grupos en un compuesto químico. El principio de esa reacción se basa en el corte de los enlaces CC, CO o CN. En consecuencia a esto se forman nuevos dobles enlaces y estructuras en anillo. Estas enzimas son muy importantes en la vida, ya que en la vida de nuestro planeta forman diferentes roles, así como se podría decir la fosfolipasa C, que proporciona a los insectos una modificación en el sistema digestivo de ellos según sea lo que comen, ya sea otro insecto u otra hoja. También la anhidriasa carbónica, que es capaz de convertir el dióxido de carbono en bicarbonato y protones. Las funciones de cada liasa varían según sea su tipo, por ende existe una gran variedad de esas proteínas haciendo cortes en los enlaces de las moléculas. Se podría decir un ejemplo de eso sería la fosfolipasa C, que proporciona a los insectos la capacidad de modificar su sistema digestivo al momento de ingerir otro tipo de insecto o hoja. O también sería la anhidriasa carbónica, que es capaz de convertir el dióxido de carbono en protones o en bicarbonato. La isomerasa es una enzima que se encuentra involucrada en el rearreglo de la estructura o posicionamiento de isómeros o estereoisómeros de diferentes moléculas. Están presentes virtualmente en organismos celulares cumpliendo funciones de diversos contextos. Un proceso importante de las isomerasas sería la glucosis. Este proceso es una de las rutas metabólicas centrales en una célula que tiene presente tres proteínas, que serían la fosfoglucosa, triofosfato y fosfoglicerato. Y por último quedarían las ligasas. La palabra ligasa proviene del latín, que significa adherir o pegar. Esta es una enzima que es capaz de catalizar uniones entre grandes moléculas, dando lugar generalmente a un nuevo enlace químico. Por lo general ocurre cuando la hidrólisis de una cierta sustancia con alta energía, como puede ser el ATP, que da energía para dar lugar a una